Asesinaron a su esposo. Sus 2 hijos fallecieron por una enfermedad. Se quedó completamente sola. Se hundió en una tristeza profunda. Te estoy hablando de Margherita Lotti, mejor conocida como Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible. En este video te voy a platicar un poco de su vida, pero sobre todo te voy a compartir cómo la vida de esta santa salvó mi matrimonio. Quédate que se va a poner interesante. Hola, yo soy Ana Gaby y estoy aquí para compartirte cómo he decidido vivir la vida de manera plena a través de mis circunstancias y creencias, pero también a través de los roles que me toca desempeñar siendo esposa, mamá y mujer. Comenzamos. Santa Rita de Casia nació en un pueblo de Italia en el año de 1381. Pero antes de entrar en materia con los datos de su vida y así, quiero ponerlos en contexto con datos que son muy importantes, porque podríamos caer en el error de juzgar en el aquí y en el ahora, y eso sería algo injusto, porque la época en la que ella vivió su vida fue una época completamente diferente a la nuestra. La época en la que se desarrolló la vida de Santa Rita de Casia comprende desde finales del siglo XIV hasta principios del siglo XV. Fue una época que estuvo marcada por la violencia extrema y por ambientes llenos de tensión, debido a que había ahí una agitación social por razones de conflictos familiares, rebeliones, corrupciones, luchas de poder. En aquel entonces era común que las familias buscaran justicia y venganza por su propia mano, por sus propios medios, en respuesta a los agravios o a los asesinatos que recibían de otras familias o de otras personas. Un legado de antiguas costumbres, de honor y de sangre. Esta época también estuvo marcada por la peste negra y por el cisma occidental, que fue una crisis que pasó la iglesia que causó mucho desorden y confusión. Ahora sí, hablemos de Santa Rita de Casia. Ella desde muy pequeñita tenía un anhelo muy profundo en su corazón sobre la vida religiosa, pero por obediencia a sus padres tuvo que casarse. Los papás tenían miedo de que se quedara sola porque pues ellos ya eran grandes de edad, entonces arreglaron un matrimonio con uno de los hijos de la familia Mancini, Paolo Mancini. Tuvo un matrimonio difícil, muy difícil, y ella decidió amar un amor que basó en su voluntad, en obediencia, en fe, en mucha paciencia. Fuera de sentimientos románticos, de un amor cálido, fue un amor que se desarrolló así por las difíciles circunstancias que vivía su esposo. Paolo era un hombre muy rico, pero también conocido porque era muy violento. Y a pesar de que Santa Rita lo amaba, ella sufrió abusos, violencia física y verbal durante 18 años. Ella decidió amarlo a la manera de Dios. Ante todos esos abusos, ella respondía con bondad, con compasión, con oración constante por la conversión de su esposo. Ojo, aquí no estoy diciendo que si tú te encuentras en una relación en donde violentan tu dignidad, te quedes. No. Se puede orar por la conversión de un esposo, pero sin necesidad de poner en riesgo, en peligro, la dignidad que tenemos como seres humanos. Pero es importante saber que por eso estamos hablando de una época completamente diferente, que aún así hay muchas cosas que se pueden rescatar y se pueden acomodar, adaptar a la época en la que estamos viviendo ahorita. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de cómo yo lo viví. Gracias a la paciencia y al ejemplo de Santa Rita, logró convertir a su esposo en un hombre temeroso de Dios, un hombre compasivo y mucho más considerado. Es así que tienen 2 gemelos, pero desgraciadamente asesinaron a su esposo años después y Santa Rita pues sufrió la pérdida de su esposo. Entonces, debido a la muerte de su esposo, sus hijos quisieron vengar su muerte. Entonces Santa Rita, por sus creencias, por esa convicción y ese amor tan grande que tenía a la ley de Dios, ella no quería que sus hijos se mancharan las manos con sangre de venganza. Entonces pide muy angustiada al Señor que ella preferiría ver muertos a sus hijos antes de que ensuciaran sus manos con sangre por venganza y que sus almas se perdieran.
Entonces es así como sus 2 hijos fallecen por una enfermedad. Murieron al mismo tiempo. Esta muerte en la tradición católica se considera una respuesta a la oración de una madre insistente en salvar las almas de sus hijos. Después de esto, pues Santa Rita se queda viuda y sin hijos, y ella seguía con ese anhelo fervoroso de convertirse en religiosa. Entonces lo considera e intenta ingresar al convento, pero le negaron la entrada varias veces porque pues no les gustaba la idea de que fuera una viuda. Cuenta la historia que mientras Santa Rita de Casia oraba, se le aparecieron sus santos patronos, San Agustín, San Juan Bautista y San Nicolás de Tolentino, y le dijeron: sígueme. Entonces Santa Rita se fue detrás de ellos y milagrosamente apareció en el convento a donde quería ingresar, a pesar de que las puertas estaban cerradas. Las madres no lograron entender qué era lo que había pasado ni cómo había entrado, porque solo una de ellas tenía las llaves y nunca le había abierto a Santa Rita. Entonces para ellas esa fue una señal divina de que Santa Rita de Casia tenía que ser religiosa. Santa Rita de Casia entraba en profunda oración, tan profunda que a veces entraba en éxtasis. Entonces, en una de esas ocasiones recibió un estigma en su frente. Aquí lo podemos ver, muy muy famosa Santa Rita por ese estigma en su frente, que es una herida que es similar a la herida que deja en Jesús la corona de espinas. Entonces, este estigma ella lo recibió y le causaba mucho dolor y despedía un olor fétido. De hecho, ese olor ella hacía que pues se aislara para no incomodar a sus compañeras. Pero también dice la historia que cuando cayó en cama, que cayó enferma, esa herida se fue cerrando poco a poco, y cuando falleció el olor desapareció, el olor fétido desapareció, y en su lugar salió un aroma a rosas. Este estigma fue un símbolo vivo del amor que le tenía Santa Rita a la pasión de Cristo. Por último, quiero contarte de los milagros más famosos que existen de Santa Rita, y es que en el hecho de su muerte, una familiar de ella fue a visitarla y le preguntó que si se le ofrecía algo. Entonces Santa Rita le dijo: sí, quiero una rosa y 2 higos. Entonces la hermana, al pensar, porque se encontraban en pleno invierno y encontrar higos y una rosa era imposible, dijo, bueno, ha de haber pedido eso porque pues está enferma. Pero por respeto a lo que ella quería, fue al huerto y milagrosamente encontró una parte de la higuera al verde vivo con 2 higos ahí. Y en el rosal encontró una rosa. Entonces fue un milagro de los más famosos que tiene Santa Rita de Casia, que dan por hecho que cuando uno cree en Dios, pues todo es posible. Otro de los milagros es su cuerpo incorrupto, momificado. Dicen que emana un aroma celestial de su cuerpo y está exhibido en Casia. Entonces son cosas súper impresionantes, sobrenaturales, que pues no tienen explicación. Y estos pues son grandes testimonios de su santidad. Las enseñanzas de esta mujer han dejado un legado de fe, esperanza, de amor tremendo en muchísimos creyentes, entre ellos yo. Como algunos de ustedes saben, yo pasé por una crisis de separación hace años, aproximadamente 8 años, en donde pues ambos firmamos el divorcio. Yo tenía la opción de anular el sacramento de mi matrimonio con la ayuda de un sacerdote y tenía el apoyo de mucha gente, y a pesar de eso yo no sentía paz. Yo buscaba respuestas y recibía respuestas, pero ninguna de esas respuestas me hacía sentirme en paz. No recuerdo bien cómo fue que llegué a ver la vida de esta santa. Empecé a leer sobre ella primero, después como me interesó mucho lo que leí, vi una película que, por cierto, dura casi 4 horas, pero está buenísima la película, y me encantó la vida de Santa Rita de Casia, de modo que fue tan impactante para mí todo lo que ella vivió, que cambió por completo
la perspectiva que yo tenía de mi situación en ese momento. Y me hizo darme cuenta, a través de su testimonio y de su vida, que yo tenía que empezar a hacer cambios en mi vida primeramente, que yo tenía que empezar a vivir el amor de Dios en mí misma. Y eso me incitó a comenzar a hacer cambios pequeños, como ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días. Tenía momentos constantes de oración en soledad, actos que poco a poco empezaron a dar fruto y me hicieron dar el siguiente paso, que era orar por mi esposo. Cosa que antes yo no podía hacer porque estaba cegada por el resentimiento, por la decepción, por mi egoísmo. Ahora mi corazón era diferente, era un corazón que estaba dispuesto a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. Empecé a orar por mi esposo todos los días, con insistencia, con perseverancia. No había día que no orara por él. En cada momento en el que yo tuviera la oportunidad, lo hacía. Todas mis eucaristías las ofrecía por él, todos mis rosarios los ofrecía por él. Ella me enseñó a que ser la ayuda idónea de mi esposo estaba en tratar de entenderlo antes de pretender que él me entendiera a mí. Porque tratando de entenderlo, yo podía ver claramente de dónde viene, su historia, sus heridas, sus debilidades. Y viendo todo esto, entendiendo todo esto, la piedad, la misericordia, el perdón, empezaban a verse alcanzables para mí. Santa Rita se caracteriza por ser una persona insistente y es algo en lo que yo siento que me identifico con ella, porque yo también siento que soy una persona que no quita el dedo del renglón, que se propone algo y sigue y sigue y sigue hasta que lo consigue. Y el hacer clic en eso con ella es otra de las cosas que me hizo adentrarme más en su vida y en la manera en cómo llevó este proceso en su matrimonio, en su vida de pareja y de familia, como mujer, como esposa y como madre. Como esposas tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros esposos al cielo. No se trata solamente de cuidar su cuerpo, de procurar sus necesidades fisiológicas o psicológicas, sino también de procurar su alma. Y aquí es donde te pregunto, esposa, ¿qué tanto estás haciendo para cuidar el alma de tu esposo? ¿Qué estás haciendo? Nos esmeramos mucho en alimentarlos bien, en elevar su autoestima, en echarles porras, en cuidar su descanso. Pero, ¿cómo es nuestro esmero en procurar que su alma esté bien? Cuando me separé de mi esposo, lo dejé solo. Lo dejé sufriendo solo. Yo tenía el apoyo de muchas personas, amigos que se preocupaban por mí, personas que se hacían presentes, que me hacían ver que estaban al pendiente de mí. Pero él no. Él tenía unas circunstancias muy diferentes a las mías. Y esto es algo que no vi en su momento. Y siento que no lo vi porque yo estaba enfocada en lo que yo estaba sintiendo, en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi decepción, en mi impotencia. Y es algo que logré asimilar hace no mucho tiempo atrás, pero en su momento no lo vi. Y estoy consciente de que lo dejé solo, de que él sufrió más que yo, que él necesitaba más amor. Santa Rita vivía preocupada por salvar el alma de su esposo, de sus hijos e incluso de sus familiares. Es por eso que ella decidió permanecer, porque logró entender que la vida de dolor, de sufrimiento, era parte del plan de Dios para salvar almas. Y entonces fue ahí donde yo decidí abrazar mi cruz y regresarme a mi casa a amar desde la fe,
desde la voluntad, desde la paciencia, así como Santa Rita de Casia lo hizo. Y yo estaba segura de que ella me iba a estar ayudando con su intercesión allá arriba en el cielo a sobrellevar este largo proceso. Y así fue. Así fue, porque ahora puedo decir con toda alegría, con todo gozo, que gracias a Dios y a la intercesión de Santa Rita de Casia y a nuestra madre, claro, tengo aquí ya con mi esposo casi 10 años de matrimonio y hemos sido muy bendecidos. Pese a todo esto que pasó, son cosas que han construido maravillas en nuestro matrimonio y que seguimos trabajando, que seguimos aprendiendo. Pero si no hubiera conocido a Santa Rita de Casia, no habría tenido el valor de abrazar mi cruz y de regresarme a mi casa. Su influencia fue muy, muy importante en todo este proceso. Santa Rita fue juzgada como loca por mucha gente, por su fe inquebrantable, por aferrarse a hacer la voluntad de Dios. Y esto provocó que ella viviera situaciones que para los estándares de aquella época podían parecer extremos o incluso incomprensibles. Entonces, es curioso, se me hace curioso porque no son tan diferentes las épocas de esa época a esta en ese aspecto, la verdad, porque ahorita hay mucho hate, mucha persecución a todos los que tratamos de anunciar la buena nueva. Entonces, son muy parecidas las épocas. Uy, si supieran todo lo que me decían a mí cuando yo decidí regresar con mi esposo. No me bajaban de tonta, con otras palabras, claro, pero no me bajaban de tonta, de ilusa, te va a hacer lo mismo, no vale la pena, no va a cambiar. Y así, entonces sí hubo muchos comentarios al respecto, pero yo como Santa Rita, aferrándome a hacer la voluntad de Dios y tratando de alimentar esa fe para que fuera inquebrantable como la fe de Santa Rita de Casia. Me mantuve, fue muy difícil, pero sí me ayudó mucho saber que había otra esposa igual que yo en otra época que vivió situaciones mucho más difíciles, mucho más complicadas que la mía y que aún así había logrado salvar el alma de su esposo. Y dije, yo también puedo hacerlo, puedo intentar hacerlo. Y qué mejor como ella de aliada ya en el cielo. Fue ahí donde conocí el significado de abrazar la cruz, de morir a nosotros mismos por amor. Así como Jesús lo hizo por nosotros en esa cruz, así nos invita a nosotros también a morir a nosotros mismos por amor. Ahí entendí el significado de la cruz, del dolor que puede ocasionar cargar con esa cruz que nos toca cargar. Entendí que hay una riqueza tan grande, tremenda, en todo el sufrimiento que se aprovecha para un fin, para un motivo. Y que todos estamos llamados a aprovechar esas crisis, esos sufrimientos, esos padecimientos que nos toca vivir. Y que podemos sacarle provecho para algo a ese dolor, a ese sufrimiento. Así murió Jesús en la cruz, por amor. Es el ejemplo máximo que tenemos. Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Y en el caso de Santa Rita, ella abrazó su cruz permaneciendo para salvar las almas de su esposo, de sus hijos e incluso de sus familiares, porque también parte de su cruz era traer paz. Gracias a ella se hizo un concilio de paz entre familias para que ya no hubiera conflictos. Y después esa familia se conoció por ser un ejemplo de perdón y de amor. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a cargar con su cruz.
Una cruz que en este momento tal vez pueda ser tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, alguna enfermedad, la crisis por la que estés pasando. Santa Rita de Casia es la patrona de las causas imposibles, de los matrimonios difíciles, de las madres, de las viudas, de los enfermos y de las víctimas de abuso. ¿Cuál es tu causa imposible? ¿Qué harás al respecto? ¿Qué te parece si pedimos a través de esta oración la intercesión de Santa Rita de Casia para esa causa imposible que tienes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el peso del dolor, a ti, querida Santa Rita, yo recurro confiado en ser escuchado. Libera, te ruego, mi pobre corazón de las angustias que lo oprimen y devuelve la calma a mi espíritu lleno de preocupaciones. Tú, que fuiste elegida por Dios como abogada de los casos más desesperados, obtén la gracia que ardientemente te pido. En este momento puedes pedir la gracia que deseas recibir. Si mis culpas son un obstáculo para el cumplimiento de mis deseos, obténme de Dios la gracia del arrepentimiento y del perdón mediante una sincera confesión. No permitas que durante más tiempo yo derrame lágrimas de amargura. Oh Santa de la Espina y de la Rosa, premia mi gran esperanza en ti, y en todas partes daré a conocer tu gran misericordia con las almas afligidas. Oh Esposa de Jesús crucificado, ayúdame a vivir y a bien morir. Amén. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.